Esto es Desde New York, una síntesis informativa con los temas de mayor trascendencia en la capital del mundo. Los hechos que son noticias en las voces de sus protagonistas. Desde New York, con Luis Alfredo Collado. ¿Qué tal, amigos? Esto es Desde New York, aquí en Canal América. Yo soy Luis Alfredo y los invito a que se queden con nosotros. Empezamos con la Universidad de Columbia en esta ciudad de Nueva York, donde nuevamente volvió a ser escenario de protestas a favor y en contra de Israel. La Universidad de Columbia ha sido un foco de ira y tensiones por el ataque liderado por Hamás contra Israel el 7 de octubre del año pasado, y la guerra en Gaza que le siguió. Esta semana se cumplió un año del ataque y en la universidad estudiantes y profesores realizaron manifestaciones, huelgas y vigilias para lamentar las vidas perdidas tanto en Israel como en Gaza. Afuera de las puertas de la universidad, unos 100 miembros de la comunidad judía se reunieron sosteniendo banderas israelíes y carteles con los rostros de personas secuestradas por Hamás. Dentro, en las escaleras de la biblioteca en el centro del campus, estudiantes pro-israelíes pronunciaron discursos sobre las personas que murieron en el Festival de Música Nova, el año pasado. Cerca de ellos, en las mismas escaleras, los estudiantes que habían salido de clase en apoyo de los palestinos coreaban, "Libertad para Palestina" y sostenían banderas y carteles que decían "Libertad de Gaza" y "Libertad de expresión". Y aparentemente por el conflicto bélico entre Israel y Palestina fue vandalizada la oficina del congresista Adriano Espaillat en el Alto Manhattan. La oficina del congresista Adriano Espaillat, ubicada en el vecindario de Washington Heights, fue blanco de un acto de vandalismo esta semana. La policía y el propio congresista confirmaron que al menos 4 sospechosos llegaron a atacar el lugar, dejando tras de sí vidrios rotos y manchas de pintura roja con las palabras "Gaza libre". Las autoridades han iniciado una investigación bajo la presunción de que podría tratarse de un crimen de odio. En lugar de pedir paz, una solución al conflicto y justicia, recurrieron a la violencia y al vandalismo, lo cual me pareció realmente triste y lamentable, dijo Espaillat. El congresista ha expresado en diversas ocasiones su solidaridad con la comunidad judía, según publicó el New York Post. Las primeras investigaciones señalan que los atacantes podrían estar alineados con posturas pro-palestinas, aunque no se han realizado arrestos hasta el momento. La policía continúa recabando pruebas y revisando cámaras de seguridad cercanas en busca de más pistas. Este ataque ha generado preocupación en la comunidad local, en un contexto internacional tenso, debido al conflicto entre Israel y Palestina, y resalta las divisiones que este tema ha despertado en diversas partes del mundo. La ciudad de Nueva York cerrará un refugio de tiendas de campaña que alberga a miles de inmigrantes en Randall's Island y que se ha convertido en uno de los refugios más grandes y problemáticos de la ciudad. Así lo anunció el alcalde Eric Adams. Se ha informado que el número de solicitantes de asilo en los refugios de la ciudad ha disminuido durante 14 semanas consecutivas y ahora está en su punto más bajo en más de un año, lo que le da a la ciudad flexibilidad para cerrar el refugio a fines de febrero del próximo año. El cierre del gigantesco refugio, más de 2 años después de que comenzara la crisis migratoria en la ciudad, puso de relieve que la presión sobre los recursos de la ciudad ha comenzado a disminuir notablemente, al menos por ahora. Aún así, las autoridades tendrán que trasladar a muchos de los 2.250 inmigrantes adultos de Randall's Island a otros refugios de la ciudad y estar preparados para alojar a más personas si los cruces en la frontera sur vuelven a dispararse en el futuro. Esto tiene que ver con las elecciones en los Estados Unidos, pues los neoyorquinos que aún no se han inscrito para votar tienen de plazo hasta el próximo 26 de este mes de octubre. El 26 de octubre es la fecha límite para que los residentes de la ciudad de Nueva York, que cumplan con los requisitos, puedan inscribirse para votar de manera presencial en las elecciones presidenciales que se realizarán el martes 5 de noviembre. Para aquellos que desean votar por adelantado, la fecha para depositar sus boletas será del 26 de octubre al 3 de noviembre. Los centros de votación temprana estarán ubicados en los 5 condados de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Para poder votar en Nueva York, las personas deben tener ciudadanía estadounidense, tener al menos 30 días residiendo en Nueva York, tener 18 años cumplidos el día de las elecciones o antes,
no estar en prisión por una condena por delito grave, no haber sido declarado mentalmente incompetente por un tribunal y no reclamar el derecho al voto en otro estado. Y continuando con el tema de las elecciones en los Estados Unidos, Kamala Harris, la candidata del Partido Demócrata, aventaja a Donald Trump, candidato por el Partido Republicano, aunque es prácticamente un empate técnico. Conforme a una reciente encuesta, Kamala Harris lidera la preferencia electoral por encima de Donald Trump. Según la última encuesta del New York Times y Siena College, realizada entre el 29 de septiembre y el 6 de octubre con 3.385 votantes probables, Harris aventaja a Trump con un 49%, frente a un 46% que tiene el republicano. Aunque Harris tiene una ligera ventaja, se encuentra dentro del margen de error. Las encuestas nacionales son un buen indicador del estado de ánimo y las actitudes de los votantes, pero no necesariamente predicen el resultado del colegio electoral. Los estados clave en disputa como Georgia, Wisconsin y Pensilvania siguen estando muy reñidos. Curiosamente, la encuesta del Times, Siena, también reveló que Trump lidera por 13 puntos en Florida, un estado recientemente considerado competitivo para los demócratas, y por 6 puntos en Texas, un estado que durante mucho tiempo se esperaba que se volviera azul. En todo el país, la contienda sigue siendo reñida y notablemente estática. Los índices de favorabilidad de ambos candidatos no han cambiado desde septiembre. El grupo de votantes indecisos o persuasibles se ha reducido ligeramente del 20% anterior al 17% actual. Cuando se les preguntó a quién iban a elegir, este grupo se dividió por igual, pero se inclinó ligeramente hacia Trump a principios de septiembre. Este es el panorama electoral que refleja la encuesta del New York Times y Siena College. Siga viendo Desde New York con Luis Alfredo Collado, aquí en Canal América. Pasamos ahora a una información que tiene que ver con su salud y es precisamente sobre la seguridad alimentaria. Veamos. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nuestras familias: la seguridad alimentaria y cómo prevenir las enfermedades causadas por los alimentos. Primero, definamos qué es la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria son todas las prácticas que seguimos para garantizar que los alimentos que comemos no tengan bacterias, virus u otros microorganismos que nos puedan hacer daño. Esto es muy importante porque las enfermedades transmitidas por los alimentos pueden ser graves, sobre todo para los niños, las personas mayores y quienes tienen un sistema inmunitario débil. Los alimentos se pueden contaminar en cualquier momento, ya sea en la granja, durante el transporte o incluso en nuestra propia cocina. Los síntomas más comunes de estas enfermedades son náuseas, vómitos, diarrea y dolores de estómago. Ahora, hablemos de algunas medidas simples para prevenirlas. Primero, es importantísimo lavarse las manos con agua tibia y jabón durante al menos 20 segundos antes y después de tocar alimentos. También hay que lavarse las manos después de ir al baño, cambiar pañales o acariciar a las mascotas. Cocinar los alimentos a la temperatura correcta es fundamental. Usar un termómetro para alimentos nos ayuda a asegurarnos de que la carne, las aves y los huevos alcancen la temperatura interna segura. Y no hay que olvidar lavar bien las frutas y verduras con agua corriente antes de comerlas o prepararlas. Evitar la contaminación cruzada es otra clave. Hay que mantener los alimentos crudos, como la carne, las aves y los mariscos, separados de los alimentos que ya están listos para comer. Usa tablas de cortar diferentes para los alimentos crudos y cocidos, y lava bien los utensilios, platos y superficies que hayan estado en contacto con alimentos crudos. Recuerda, la seguridad alimentaria es responsabilidad de todos. Siguiendo estos sencillos consejos, podemos protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Recuerda, cuida tu salud y la de tu familia. Siga viendo Desde New York, con Luis Alfredo Collado. La ciudad de Nueva York anunció la ampliación del programa de compostaje en los 5 condados. El compostaje no es más que el procesamiento de la basura biodegradable, esa que desaparece en poco tiempo. El programa de compostaje en la acera de la ciudad de Nueva York se expandió a los 5 condados, luego de una implementación que comenzó en Queens y en Brooklyn.
La expansión del programa ahora permite a los residentes poner sus desechos de jardín y alimentos en la acera también en el Bronx, Manhattan y Staten Island. La recolección de compost se realizará todas las semanas el mismo día que la recolección de reciclaje. Según la ciudad, los contenedores de compost deben tener 55 galones o menos y estar forrados con una bolsa de plástico transparente, papel o compostable. Esos contenedores pueden estar llenos de hojas y desechos de jardín, restos de comida y papel sucio de comida, que también incluye carne, huesos, productos lácteos y platos de papel y cajas de pizza sin revestimiento grasientos. Y en otra información, Amazon, el gigante de las ventas por Internet, está en problemas con la justicia de los Estados Unidos. Un juez federal en Estados Unidos dijo que la Comisión Federal de Comercio puede proceder con su histórica demanda antimonopolio contra Amazon. Pero también le dio a la compañía una pequeña victoria al descartar algunas afirmaciones hechas por los estados involucrados en la batalla legal. La orden, emitida la semana pasada por el juez Sean Chun, representa una dura derrota para Amazon, que lleva meses buscando que el caso sea desestimado en los tribunales. Está previsto que el juicio se realice en octubre de 2026. La Comisión Federal de Comercio y los fiscales generales de 18 estados, además de Puerto Rico, han alegado en los tribunales que el gigante del comercio electrónico está abusando de su posición en el mercado para inflar los precios dentro y fuera de su plataforma. Le cobran de más a los vendedores y sofocan la competencia. La demanda, que se presentó en septiembre de 2023, es el resultado de una investigación de años sobre el negocio de la compañía y es uno de los desafíos legales más importantes presentados contra Amazon en sus casi 30 años de historia. Los reguladores estadounidenses y los procuradores estatales acusan al minorista en línea de violar las leyes federales y estatales, antimonopolio y de protección al consumidor. En otro ámbito, la Organización de las Naciones Unidas reclama que se cumpla a cabalidad el embargo de armas contra Haití para evitar que las pandillas sigan cometiendo crímenes atroces como el de hace unos días, donde uno de esos grupos criminales masacró a más de 70 personas. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU reclamó el cumplimiento pleno del embargo de armas para frenar los suministros que reciben las bandas criminales en Haití. Una decisión adoptada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y cuya renovación por un año más se debatirá la próxima semana. Las armas y las municiones no se fabrican en Haití. Vienen de empresas de otros lugares. Los estados deben hacer más para aplicar plenamente el embargo del Consejo de Seguridad a los exportadores de armas que operan en o desde su territorio, dijo el alto comisionado para los derechos humanos Volker Turk. En el debate dedicado en el Consejo de Derechos Humanos a la situación en Haití, Turk recordó que este acceso al armamento ha causado miles de asesinatos, desplazamientos masivos y otras violaciones de los derechos humanos entre febrero y julio de este año, periodo que cubre el último informe elaborado por su organismo. Las investigaciones de la ONU han permitido documentar asesinatos selectivos, tiroteos al azar, secuestros masivos, reclutamiento forzoso, trata de menores e incendios y saqueos de pueblos y ciudades, todos estos actos criminales perpetrados por bandas cada vez más poderosas. La violencia de las pandillas es tan cruel que la semana pasada un ataque contra civiles dejó al menos 70 muertos en la localidad de Ponsonde, 70 kilómetros al noreste de Puerto Príncipe. Soy Miguel de Jesús Rodríguez, informando desde New York. Seguimos presentando desde New York, aquí en Canal América, y la ciudad de Nueva York fue demandada porque alegadamente le está fallando a los estudiantes que requieren educación especial. La ciudad de New York falla regularmente en brindar servicios de educación especial a estudiantes con discapacidades, lo que lleva a ausencias crónicas, según una demanda colectiva presentada esta semana por la Legal Aid Society. La demanda busca enfrentar un problema generalizado en el sistema escolar de la ciudad, el más grande del país. Decenas de miles de niños pueden tener dificultades para asistir a clases debido a la ansiedad, la depresión clínica y otras discapacidades emocionales, dice la demanda.
Estos estudiantes tienen el derecho, consagrado en la ley federal, de que sus escuelas públicas tengan en cuenta sus necesidades. Pero el Departamento de Educación de la ciudad tiene un patrón y una práctica de no proporcionar evaluaciones, servicio de apoyo y planes sólidos para ayudar a estos niños a asistir a clases, según la demanda. Esta falla resulta en una negación sistemática y generalizada del acceso a la educación, argumenta la demanda. Los estudiantes con planes de educación especial faltan a la escuela con más frecuencia que sus compañeros de clase. Alrededor del 46% de los estudiantes con discapacidades de la ciudad de New York estuvieron ausentes de manera crónica durante el año escolar 2022-2023, el período más reciente para el que hay datos completos disponibles, en comparación con el 31% de sus compañeros de educación general. Leo Salcedo, informando desde New York. En otro orden, el nuevo cónsul de la República Dominicana en esta ciudad de Nueva York, Jesús Vázquez Chu, se reunió por primera vez con la prensa desde que llegó a la Gran Manzana. Yo creo que aquí hay buen personal, que lo que tenemos que hacer es cada uno poner en el área donde pueda brindar el mejor servicio. Y yo pienso que el compromiso y sobre todo crear una mística de trabajo. Una de las cosas que yo he hecho donde quiera que he trabajado es crear una mística de trabajo, que vean el interés supremo de la patria, que vean el interés supremo del país que está por encima de todo. Y eso es lo que yo quiero hacer aquí, crear una mística de trabajo para que cada colaborador del consulado se sienta con el compromiso, con el deber. Una de las cosas que nosotros hemos instaurado aquí, todos los días aquí se canta el himno nacional y se hace un desayuno espiritual, se pone en manos de Dios la labor del consulado durante este día. Después del encuentro, estas fueron algunas de las reacciones de los periodistas que estuvieron presentes. Muy positivo el encuentro del honorable cónsul con los medios de comunicación. Él es nuevo, él es un inquilino. Las problemáticas de Nueva York, de la comunidad dominicana en Estados Unidos, la conocen los periodistas. Esta mesa de trabajo que está planteando el señor cónsul en esta primera rueda de prensa resulta interesante porque yo entiendo, y así entiendo que debe tener también la directiva que acompaña al señor cónsul en este momento, es que debemos tomar los elementos necesarios para traerlo a la mesa y yo creo, como bien decía el señor cónsul en la rueda de prensa, una sola sentada en esta mesa de trabajo no va a ser suficiente. Se va a necesitar mucho más porque las necesidades y los trabajos de unificación de nuestra comunidad dominicana son muchos. Me gustó el tema cuando él dice que va a tener un cafecito en la mañana con la comunidad para escuchar las necesidades que tiene la comunidad dominicana aquí en Nueva York y en parte de los Estados Unidos. Muy importante y que sobre todo que nos tomen a nosotros como prensa en cuenta. Eso es muy importante. En otra información sobre República Dominicana, esta semana la jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva en contra de José Gómez Canaán, Jochi, y el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, Hugo Veras, principales acusados en el caso Camaleón. La magistrada Fátima Veloz tomó la decisión tras acoger un pedimento presentado por los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, quienes habían pedido imponerles 18 meses de prisión preventiva. La jueza dispuso que Jochi Gómez, propietario de las empresas Transcur Latam y de Aurix, así como Hugo Veras, cumplan la medida de coerción en la cárcel de Najayo Hombres, San Cristóbal. Asimismo, el tribunal impuso 18 meses de prisión preventiva en contra de Pedro Vinicio Padován Ibáez, ex encargado del Centro de Control de Tráfico del Intran, para ser cumplido en la cárcel de Najayo. Mientras que en cuanto a los imputados Frank Díaz Wourden, coordinador de despacho y representante de Hugo Veras ante el Comité de Compras del Intran, y Carlos José Peguero Vargas, el tribunal impuso garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica. Samuel Gregorio Vaquero Sepúlveda, director de tecnología del Intran, fue enviado a arresto domiciliario. En otro tema relacionado con República Dominicana, la lista de los extranjeros que se encuentran a la espera de ser ejecutados en Estados Unidos incluye a 2 dominicanos, ambos condenados a la pena capital por asesinatos.
Fabio Evelio Gómez y Obel Cruz García son los ciudadanos de la República Dominicana que forman parte de los 106 extranjeros que esperan su turno en el corredor de la muerte en Estados Unidos, según los datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Gómez fue condenado por violar y asesinar a una joven universitaria en 1999 y Cruz García fue hallado culpable de participar en el secuestro y asesinato del niño Ángelo García, quien tenía 6 años al momento del crimen en 1992. Las ejecuciones de Gómez y Cruz García seguirán, varias décadas después, a la de Carlos Santana, quien se convirtió en 1993 en el primer dominicano en ser ejecutado en los Estados Unidos. Santana fue ejecutado en Texas mediante inyección letal a la edad de 40 años por la muerte de un guardia en medio de un asalto a un vehículo blindado en el que pretendía hacerse, junto a su cómplice, de $1.1 millones en 1981. Gracias a Aquiles Rojas por su colaboración con las imágenes. Y esto tiene que ver con el medio ambiente, pues el año pasado fue el peor para los ríos del mundo. Hola a todos. Hoy les quiero hablar sobre un tema serio y preocupante, la sequía y su impacto en nuestros ríos. Puede que ya te hayas dado cuenta de que muchos ríos alrededor del mundo están desapareciendo. Y no estoy exagerando. Es una realidad alarmante que tenemos que afrontar. Los ríos son como las venas del planeta. Transportan agua dulce, nutrientes y albergan una biodiversidad increíble. Pero, ¿qué sucede cuando estos ríos empiezan a secarse? Empecemos por las causas. La sequía es un fenómeno natural, pero el cambio climático la está haciendo más frecuente e intensa. Los patrones de lluvia están cambiando, las temperaturas suben y por eso muchos ríos no reciben el agua que necesitan para mantenerse saludables. Un ejemplo claro es el río Colorado en los Estados Unidos. Este río, que da agua a millones de personas y a muchos cultivos, está disminuyendo a un ritmo alarmante. ¿Por qué? Pues hay menos nieve en las montañas rocosas donde nace y las ciudades y la agricultura usan demasiada agua. Pero el río Colorado no es el único. En Sudamérica, el río Paraná, uno de los más largos del continente, está sufriendo su peor sequía en décadas. Esto afecta no solo a la vida silvestre, sino también a miles de comunidades que dependen de él para vivir. Y aquí viene la parte difícil. El agotamiento de los ríos no es solo un problema ambiental, también es social y económico. Millones de personas necesitan estos ríos para beber, para la agricultura y para la industria. Sin agua, estas comunidades se enfrentan a serios problemas. Entonces, ¿qué podemos hacer? La respuesta no es simple, pero todos podemos contribuir. Podemos empezar por ahorrar agua en casa, apoyar medidas que protejan nuestros recursos hídricos y aprender sobre el impacto del cambio climático. Tenemos que actuar. No solo por nosotros, sino por las generaciones futuras. Cada gota cuenta, cada esfuerzo importa. Así que, la próxima vez que veas un río, cualquier río, tómate un momento para apreciar su belleza e importancia. Y recuerda, proteger nuestros ríos es proteger la vida en la tierra. Gracias por escucharme. Siga viendo desde New York con Luis Alfredo Collado, aquí en Canal América. Con motivo del mes de la herencia hispana, ayer viernes, 11 de octubre se inauguró la 18 edición de la Feria del Libro Hispana en Queens, dedicada a la escritora salvadoreña Juana Ramos. Como es tradición, el evento es dedicado a un miembro de la comunidad que a través de su trabajo ha abierto puertas a los hispanos en los Estados Unidos, y en esta ocasión la galardonada es la escritora Ramos, quien ha tenido una destacada trayectoria, como profesora de español y literatura en York College. Es poeta, investigadora, ensayista y activista cultural. Ha publicado 6 poemarios, un libro de relatos y un libro de ensayos. En coautoría ha publicado un libro de testimonios y uno de prosa poética. Ramos en 2021 recibió el premio Félix Gross Award, otorgado por la Universidad Pública de la Ciudad de Nueva York, en reconocimiento por su extraordinaria labor como catedrática e investigadora en el campo de las humanidades. La Feria del Libro en Queens continuará hasta este domingo 13, con lectura de textos poéticos y narrativos, presentaciones de libros, presentaciones teatrales, ponencias, actividades infantiles y para jóvenes, entre otras actividades. Llegamos ahora a la canción estreno de la semana, creada con inteligencia artificial, y tiene que ver con el anuncio de las deportaciones de 10.000 haitianos a la semana que recién anunció el presidente Luis Abinader. Esta y otras canciones usted las puede encontrar
en este canal de YouTube que se llama La Música. Anunciar que van a deportar 10.000 haitianos indocumentados cada semana, tranquilo, eso le gusta al pueblo, suena bien bonito, pero el plan es falso, yo te lo explico rapidito. Abinader lo anunció, qué espectáculo, con el Consejo de Defensa, su circo es práctico, pero en el fondo, ¿qué están tapando? Algo más grande, nos están engañando. 1428 al día en la lista, pero el personal ni alcanza. ¿Quién hace esa pista? Los guardias no lo harán, porque no le da tiempo. El plan es un cuento, el gobierno no tiene fundamento. Es un teatro, pura mentira en el aire. El gobierno se suicida, su credibilidad se cae. Hacen cosas que no dicen, dicen lo que no hacen. Nadie le pone el cascabel al gato y la meta de 10.000 ni en sueños la alcanzan. La frontera está llena de guardias, sucias manos. Los que trafican haitianos son los más sinceros. Atentan contra la soberanía y es irónico. Son parte del problema, el problema es crónico. El gobierno habla, pero nunca actúa. La verdad está clara, nadie la oculta. Mentiras tras mentiras, puro teatro. Mientras el pueblo se jode y se queda en el atraso. Las cifras al aire, como si fuera fácil, pero en el fondo todo es falso, todo es frágil. Los guardias en la frontera son los que ganan. Trafican haitianos, el contrabando no lo para. Teatro, pura mentira en el aire. El gobierno se suicida, su credibilidad se cae. Hacen cosas que no dicen, dicen lo que no hacen. Nadie le pone el cascabel al gato y la meta de 10.000 ni en sueños la alcanzan. 10.000 cada semana suena imponente, pero en el fondo es puro entretenimiento. Mentiras, teatro, una farsa total. El gobierno no tiene moral ni receta para combatir el mal. Agradecemos inmensamente que nos hayan acompañado desde New York y los invitamos para que el próximo sábado vuelvan a estar con nosotros aquí en Canal América a esta hora. Yo soy Luis Alfredo y deseo para todos un excelente fin de semana. Aquí finaliza Desde New York, su encuentro semanal con la comunidad hispana de los Estados Unidos.